Buenas noches o buenas tardes. Es una jornada media típica para la base espiritual. Normalmente hacemos este programa en vivo. Hoy, como Mario está en España, lo saludamos. Le agradecemos que esté aquí hoy, gracias a la gestión de Wanda, Saider Fraquia, Fraquia Saider, perdón, le di vuelta al apellido a Wanda, quien no pudo estar hoy. Así que Mario, bienvenido a la base espiritual. Gracias, Darío, gracias por vuestra invitación. La verdad que Wanda me dijo que era una ilusión, le era una ilusión a Ikia y para mí también. Y siempre que tengo contacto, claro, esta es la madre patria, ¿no? Donde vivo aquí en Barcelona. Así que bueno, siempre feliz de tener contacto con, bueno, al final mi patria, ¿no? Donde nací, me desarrollé, con lo cual viví en Argentina hasta hace 20 años, con lo cual siempre mi lazo y toda mi familia siguen ahí, con lo cual para mí siempre es mucha emoción poder, bueno, tener un encuentro con Argentina. ¿De dónde sos vos? ¿De qué parte de Argentina sos, Mario? Bueno, mirá, aunque los judíos ashkenazim han nacido en Villa Crespo, casi todos, yo soy judío sefaradí, nací en Villa Crespo, también, Ah, es decir, sí, nací en Acevedo y Corrientes, así que los que me ajá. escucharán saben de qué se trata, sí, yo nací en Villa Crespo y estuve en Villa Crespo hasta los 16 años, luego mi familia migró a Palermo y ya después, bueno, ya después me vine para Barcelona, más o menos fue en el 2001 que me vine para Barcelona y hace 20 años, entre el 2001 y el 2002, hace 20 años que ya estoy aquí y la verdad que me he adaptado muy bien, sobre todo a nivel del tema de investigación mía, ¿no? Es decir, que he tenido una focalización muy grande en estos últimos 20 años con mis investigaciones. Para nosotros es muy especial que estés aquí y bueno, tenemos de fondo tus libros, después los vamos a mostrar. Yo la tengo aquí, estuve leyendo un poco de esta obra tuya, El judaísmo de Opa, Jesús. entraste con una Y obra potente. sí, 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 sí. Bueno, había visto cosas tuyas, algunos videos. Esto se llama la base espiritual porque nosotros somos parte de una organización que se llama OPP-JUPE, Orgánica Popular Peronista, Judíos Peronistas, y lo que hacemos es combinar la política y la espiritualidad. Básicamente, algo que por lo que te estuve escuchando, vos no considerás que sea escindido, porque si bien nosotros como peronistas entendemos que tenemos una base material y base espiritual, por lo que te estuve escuchando en un video de no hace mucho, vos unificás los dos elementos y decís que no hay una sin la otra. Y me gustaría arrancar por ahí, a lo mejor si te interesa abordar el tema. Mira, el tema desde el punto de vista de la Kabbalah es bastante complicado para tratar de hacer un análisis coherente del tema, ¿no? Porque hay dos vertientes. Hay una vertiente que es una vertiente que viene del siglo II, que dice, aléjate de los políticos, no sea que te hagan daño. Eso está en el Pirkei Avot. Hay una mirada sospechosa, si se quiere, desde la política, de todo el mundo espiritual. En el mundo espiritual tratamos de no hablar de política justamente por esta mirada, pero desde la Cábala hebrea sucede una cosa también curiosa, y es que a raíz de la mística propone primero un camino solitario de transformación personal, en hebreo lo llamamos teshuvá, el camino del tikkun personal, el camino de la rectificación. Pero luego viene una segunda etapa, y es el camino del tikkun olam, de la reparación del mundo. Y aparece el tema del mesianismo, y qué es el reino de Dios y qué es el mesianismo. Y claro, y ahí entras, podríamos decir, en la política, porque tú quieres cambiar las condiciones del mundo y estás hablando de las condiciones materiales. Por eso siempre hay como una ambivalencia dentro de la espiritualidad, una ambivalencia que yo la vivo dentro de mí como ambivalente, porque el problema, digamos, de la cuestión política material, de la administración de los recursos, desde el punto de vista de la espiritualidad, se puede ver como un análisis de corto plazo. La espiritualidad, en general, tiene un análisis de largo plazo, ¿no? Es lo que podríamos llamar la utopía del reino de Dios, la utopía del Tikkun Olam. Entonces, cuando estamos hablando de la utopía del Tikkun Olam, donde siempre tenemos que reparar
y perfeccionar, y siempre hay algo más para poder construir. Entonces, claro, si hablamos en términos políticos de la Kabbalah, te diría que toda espiritualidad en este sentido es, entre comillas, contestataria de cualquier sistema político porque siempre no está satisfecha. Es decir, la espiritualidad hebrea nunca está satisfecha. Y de ahí, Ahora, que en general en el mundo judío siempre hay mucha insatisfacción. ¿Por qué hay una insatisfacción? Porque siempre se quiere el perfeccionamiento de todas las áreas, ¿no? Esto es el Tikkun Olam, un proceso permanente de rectificación. Lo que sucede en la espiritualidad es que nosotros no creemos tanto en el sistema político en sí mismo como una estructura, sino creemos que es el individuo el que tiene que cambiar para que luego cambie cualquier otro sistema de organización. Es decir, en general, en la mística o en la espiritualidad de la Kabbalah, se entiende que el tikkun personal, la teshuvá personal, tiene que ser como el primer paso para que nosotros podamos construir una sociedad mejor, sea el sistema que sea, porque si mi alma está en desequilibrio, cualquier sistema que yo estructure inmediatamente va a estar desestructurado, desequilibrado. Por eso, con respecto a la política, es como, bueno, dejemos la política de lado hasta tanto yo tengo desequilibrios internos que yo tengo que trabajar. Entonces, claro, hay una situación, ¿por dónde empezamos, no? Empezamos por mi trabajo de tikkun personal o cambiando el mundo exterior, porque a veces tú cambias el mundo exterior, pero en realidad tú no has cambiado. Por lo tanto, la espiritualidad está tratando de que el alma rectifique. ahora, Mario, nosotros por un lado lo que planteamos es que el mejoramiento también tiene que ver con la comunidad. Y a mí me sucede muchas veces que cuando leo la Torá o leo la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que me estoy encontrando es con un contenido profundamente político de los mensajes que allí se contienen, más allá de lo partidario, ¿sí? Esto también enfocando en que somos parte espiritual, parte material, pero que eso se confunde en una sola cosa, o digamos convive en una sola cosa, y que si estamos frente a la cuestión material es para un crecimiento espiritual y viceversa, ¿no? Que no puede ir escindido. Por eso, aquí en este espacio se conjugan distintos sectores religiosos, tenemos evangélicos, tenemos judíos, tenemos católicos, cristianos, ortodoxos, musulmanes, y espero no estar olvidándome de nadie. Tenemos luteranos, y en fin, hemos armado un grupo que se expresa desde distintas corrientes, y creo que desde lo que nosotros tomamos como filosóficamente la comunidad organizada, creemos que lo individual se conjuga en lo colectivo. ¿Hay alguna mirada en relación a esto? Porque si no, quedaría como que siempre tenemos que subordinarnos al crecimiento individual para llegar a lo colectivo. ¿Esto es así? Claro, el tema es el siguiente. En principio, cada alma tiene un camino que tiene que recorrer y no se le puede imponer a un alma un camino en lo personal, ¿no? Es decir, por supuesto, lo colectivo está dentro del árbol de la vida. Imagínate que nosotros, entre las 10 dimensiones que tenemos del alma humana, tenemos una que en hebreo se denomina la yesod, que tiene que ver con el yo social, con el yo colectivo, con el yo de la inserción mía en la comunidad, con lo cual no puede haber ningún tipo de incompatibilidad entre lo individual y lo colectivo. Es decir, lo subjetivo del alma no puede anular lo social o lo comunitario simplemente por el hecho de que una de las 10 dimensiones es social, es comunitaria. Entonces, es un contrasentido decir que solamente el alma en su camino de interiorización se puede, entre comillas, redimir. No, la redención empieza operando en comunidad frente al otro, con el prójimo. Por eso tenemos, mira, en el árbol de la vida, no sé si los que nos están escuchando conocen lo que es el árbol de la vida, pero tenemos 10 dimensiones y me gustaría explicar dos, que son las dos que has tocado. Y las dos que has tocado tuyas están en el mundo inferior. Nosotros de las 10 dimensiones tenemos Malhut, que es la materia,
muy bien que has puesto ahí la foto para que la gente la pueda ver, la más baja de las 10 dimensiones, la que está debajo es Malhut, que se llama el reino en hebreo, viene de Melech, que quiere decir rey, y Malhut quiere decir el ámbito de la materia. Por lo tanto, el ámbito de la materia, tenemos que estar en la materia, tenemos que trabajar dentro de la materia, tenemos que actuar dentro de la sociedad en la materia. Yesod es mi relación con el otro, con los amigos, con la familia y con la comunidad. Así que imagínate que en la Kabbalah la espiritualidad no es una espiritualidad de fuga. Cuando hablamos de la espiritualidad, engloba la materia, y cuando hablamos de la espiritualidad, engloba lo social. De ninguna manera la espiritualidad es una espiritualidad donde se niegue esto. Es verdad que en la cultura occidental tenemos, y sobre todo por la influencia con mucha potencia durante muchos siglos de la Iglesia Católica, una especie de espiritualidad monástica donde hubo mucha autocontemplación del yo hacia adentro, a tal punto que el célibe se le negaba la posibilidad de tener una familia. En la tradición judía, la familia, como tú conoces bien, es sumamente importante para poder estar enmarcado en una situación social, en una situación comunitaria. ¿Qué mejor instrumento para comenzar a vivir en comunidad que la propia familia? Porque al final la familia es un pequeño grupo comunitario, ¿no? Entonces, la primera cuestión, la espiritualidad, desde el punto de vista de la Kabbalah, no renuncia a la materia. Tenemos que trabajar en lo cotidiano para cambiar las condiciones sociales, económicas y materiales. Eso es Malhut. Y la Kabbalah, el individuo no se salva solo, no se redime solo, sino que tiene que tener un contacto permanente con lo comunitario. Ahora, ¿por dónde empezamos? Es un tema un poco de libre albedrío, porque hay almas que se encierran en sí mismas, por ejemplo, las almas un poco más intelectuales, quizás sea un poco mi estilo, en que me encierro, pero al final no me puedo encerrar tanto, porque termino o dando entrevistas o impartiendo clases o teniendo clases con alumnos, y al final tengo una interacción comunitaria. Con lo cual, el hombre es un ser social por naturaleza, no puedo cortar esto. Entonces, ¿empezamos por lo comunitario y terminamos por lo individual, o comenzamos por lo individual y terminamos con lo comunitario? Es una falacia. Creo que se hacen las dos cosas simultáneamente. Yo no puedo negar tu subjetividad por tu inserción comunitaria, ni puedo negar lo comunitario por tu desarrollo subjetivo, por tu desarrollo individual. Tu desarrollo individual no es una amenaza a la comunidad. Tu desarrollo individual tiene que ser un aporte a la comunidad. Entonces, desde el punto de vista de la Kabbalah, son dimensiones que van en simultáneo. Es decir, como yo digo muchas veces en un ejemplo a mis alumnos, cuando entras a bañarte no dejas de pensar. La sefirá del pensamiento, la dimensión del pensamiento sigue existiendo. Cuando te vas a bañar o cuando vas a comer, no dejaste de amar a tu hijo o a tu esposa porque estás comiendo. Estás comiendo y estás amando al mismo tiempo. Entonces, no se puede decir, empiezo por lo comunitario y dejo lo subjetivo, o empiezo por lo subjetivo y dejo lo comunitario, porque es imposible, eso es muy teórico. En la práctica, tú lo que estás creciendo individualmente tiene que ser inmediatamente un aporte a la comunidad, debe ser un aporte inmediato a la comunidad. Entonces, nosotros desde la Cábala decimos, cuidado con estar permanentemente con tu yo narcisista, porque hay espiritualidades muy narcisistas, espiritualidades muy del yo, muy del sujeto, el sujeto, el sujeto. El sujeto tiene que realizarse en un ámbito comunitario. Y el ámbito comunitario es importante. Ahora con la pandemia, con el Zoom, con cómo cambiaron las condiciones comunitarias, habría que reevaluar todo esto, ¿no? De a qué llamamos comunidad, porque ahora estamos muy abstractos con el problema de la no relación física. Habría que evaluar luego de la pandemia cómo terminó nuestra comunidad en términos de abstracción. Pero en términos de la espiritualidad, indudablemente todas las dimensiones operan simultáneamente. Tenemos una responsabilidad comunitaria y al mismo tiempo una responsabilidad con mi alma, pero mi alma no está desgajada de mi compromiso comunitario. Ahora, entonces, este trabajo individual puede coincidir o debe coincidir con lo comunitario en función de lo que me estás narrando. Es que si el trabajo individual no aporta a la comunidad, es un trabajo totalmente egoísta. En la Cábala nosotros tenemos dos fórmulas para la descripción de lo que es el concepto de recibir. Nosotros recibimos para dar, no recibimos para retener. El que recibe para retener transforma en egoísmo y no puede dar más. La única forma de yo
vaciarme con mis conocimientos es dando mis conocimientos al otro. Es decir, si yo no te enseño, si yo no me vacío de lo que yo he leído, de mi experiencia de vida, yo si no me vacío no puedo seguir recibiendo. Por lo tanto, para recibir mejor, yo tengo que dar. Y dar en todos los sentidos. Dar mi tiempo, dar mi dinero, dar... Es decir, yo al final todos terminamos en el cementerio de manera material, más allá de la reencarnación y más allá de temas espirituales un poco más profundos y un poco más ocultos. Pero más allá de los temas ocultos, en realidad nosotros tenemos un límite de espacio-tiempo que nos tendríamos que hacer solidarios con el prójimo solamente por nuestro concepto de muerte. Nuestro concepto de muerte física nos tiene que hacer solidarios porque nosotros estamos temporalmente por aquí. Y lo que vamos a dejar es cuánto hemos ayudado al prójimo. En este sentido, la cábala es profundamente social, es profundamente yesódica. Yo me relaciono aportándole enseñanza a mi prójimo, aportando mi tiempo a mi prójimo, y eso se me va a acrecentar a mí. ¿Por qué? Porque yo me estoy vaciando, y a la medida que me estoy vaciando, decimos en la cábala que Dios me va a dar mayor luz y mayor información y mayor conocimiento. Fíjate que en hebreo Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, es conocimiento. Es un tema curioso. Cuando yo tomo Ruach HaKodesh, estoy tomando conocimiento del cosmos. Claro, y este conocimiento del cosmos se da en estas esferas. ¿Nos podrías hacer una elaboración muy básica de estas esferas y cómo se relacionan a través de estas líneas? Por supuesto, ¿Cómo podemos si quieres comprenderlo? Por lo menos como para introducirnos a esto. Después seguramente vamos a subir algún video tuyo que nos recomiendes y además le vamos a pedir seguramente a Wanda que siga internándonos en este mundo de la Kabbalah, que era algo que queríamos hacer hace tiempo y bueno, me parece que esta va a ser, tu presencia aquí va a ser la puerta de entrada. Bueno, Wanda es una mujer muy potente en la cábala hace muchos años. Ella fue discípula de que paz descanse de Beatriz Borovich, una gran borgiana, una gran seguidora de Borges. Sabemos que Borges tuvo mucha influencia de la cábala. Fíjate que cuando recibió el premio Jerusalén, lo único que pidió es una tarde, un día con Gershom Scholem, el gran investigador de la cábala. Así que Wanda conoce mucho, le envío un gran saludo desde aquí. Por supuesto, podemos hacer una síntesis de las diferentes dimensiones del árbol de la vida, como tú planteas, una síntesis muy síntesis. La gente, si quiere profundizar, puede leer los libros o puede ver alguna entrevista. Siempre el árbol de la vida tenemos que explicar que son 10 dimensiones, que son como 10 subpersonalidades. Cada uno de nosotros tiene como 10 personalidades dentro de uno. Y es muy difícil equilibrarlas a las 10. Por ese motivo, la gran mayoría estamos desequilibrados, porque alguna parte de estas 10 puja por llevar más. Es decir, imagínate 10 partidos que están como luchando entre sí por el mismo país, pero no 2, 10, imagínate, y cada uno dentro de nuestra alma dice yo soy el que tengo la verdad. Entonces tú dices, pero ¿quién tiene la verdad de esto, no? Y cuando te encuentras de que hay una verdad, pero la verdad es que los 10 operen juntos, que los 10 no operen divididos. Entonces, en el árbol de la vida tenemos la dimensión más baja, cuidado cuando digo más baja, porque no estoy diciendo de que tiene menos interés, sino que es más baja porque tiene muchas limitaciones. La dimensión que tiene muchas limitaciones es Malhut, la que estábamos hablando cuando comenzó nuestra entrevista, que tiene que ver con lo que yo tengo en la materia. Ahora, lo que yo tengo en la materia no me puede definir, porque yo tengo un cuerpo, puedo tener un auto, no tengo auto, tengo piernas, tengo todo lo que tenga que ver con la materia, incluido mi cuerpo, tiene que ver con Malhut. Claro, en Malhut hay mucha gente que se desequilibra. ¿Por qué motivo? Claro, si tú crees que la vida es solamente materia, entonces estamos muy mal, porque dejas 9 dimensiones de lado de tu alma y solamente vives por la cuestión material. En la Kabbalah, tanto el materialismo, la desesperación por tener más, como el rechazo de la materia son condenados. Es decir, uno necesita de la materia, necesita tener una camisa, necesita comer todos los días, pero no puede pensar que esta vida es solamente la acumulación de la materia, porque es imposible pensar así.
dado que, como ya dijimos antes, nos vamos a ir de esta vida, lo que hemos acumulado no nos sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿es necesaria la materia? Claro, hemos sido creados en el cuerpo para poder, de alguna manera, y tenemos necesidades materiales. Esas necesidades materiales no son la única dimensión, tenemos otras 9. Sigamos con Yesod. ¿Qué pasa en la dimensión de Yesod? En la dimensión de Yesod tenemos la dimensión de la familia, la dimensión de los amigos, la dimensión de la pareja, la dimensión de, bueno, los hijos, la dimensión de la comunidad, la dimensión del yo social, la dimensión del ego está ahí. El ego no es malo para la Cábala porque es motivacional, es decir, es bueno que una persona se motive para poder crecer, no es malo esto, por lo tanto es bueno la Yesod, es buena la motivación. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la motivación del crecimiento. También tenemos que es bueno para la persona el reconocimiento social, si alguien le quiere reconocer, eso tampoco está mal. Lo que pasa es que lo que no puede hacer la persona, donde puede desequilibrarse aquí la persona, es creer que lo que la sociedad le dice es. Es decir, el problema que tenemos en Yesod es crearnos nuestro personaje. Nosotros somos algo que no es lo que ve el exterior. Es decir, tú puedes ser esposo, puedes ser padre, puedes ser hijo, pero no te definen tus roles, sino te define lo que eres tú en tu interior. Y por eso Nachman de Bratslav, el gran cabalista, va a decir que lo que uno es en el interior, la verdad de uno muere con uno, porque en realidad, ¿quién te conoce en el exterior? Te conocen partes, te conocen en esas relaciones sociales. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que vive del qué dirán o de la imagen, y esa gente vive muy mal, porque vive solamente tratando de trabajar por una imagen exterior. En consecuencia, la Yesod es un problema si tú, en vez de tomarla como motivacional para crecer, la estás tomando en realidad a esa dimensión para no trabajar tu ser interior, para trabajar solamente tu yo exterior. Eso es trabajar la vanidad. Eso te puede volver muy egoico. Luego tenemos una tercera dimensión, que es la dimensión de Od. La dimensión de Od es el lenguaje, cómo te expresas, cómo interpretas la realidad, qué flexibilidad tienes para poder interpretar la realidad, qué palabra vas a utilizar, tu educación, tu saber estar, no tener conflictos lingüísticos con alguien, poder decírselo amablemente lo que tú piensas, sin entrar en confrontación. Od es un lenguaje amable, un lenguaje de acercamiento a tu prójimo, no un lenguaje de confrontación. Luego tenemos Netzach, que es cómo tú te expresas con los abrazos, con el arte, con la música, cómo te expresas más allá del lenguaje, ¿no? Con el arte hay grandes expresiones artísticas, ¿no? En toda la cultura, en toda nuestra cultura occidental, también en Oriente, todas las expresiones, pero esa expresión que no se desequilibre, que no tengas un ataque de ira, por ejemplo, en esa expresión. Fíjate que el antiarquetipo de Netzach es Moisés, que fue el que tiró las tablas, ¿no? Es decir, eso no estaba bien visto. ¿Por qué te vas a poner así? ¿Por qué te vas a poner como un loco emocional? No podés perder los estribos a nivel emocional. Las emociones se tienen que canalizar también, y a veces los seres humanos no sabemos canalizar las emociones y tenemos que aprender a canalizarlas. Esa es la dimensión de Netzach. Bueno, me faltan 6 dimensiones. Espero que la gente nos acompañe en continuar con el análisis de las dimensiones. Las 6 dimensiones que faltan tocar son dimensiones que tienen que ver con el estado interior. Las primeras 4 tienen que ver con mi exteriorización. Pero ahora bien, las de mi interioridad. Hay 3 que tienen que ver con las emociones y 3 que tienen que ver con el pensamiento. Una es Tiferet, es el amor que tú puedes tener al prójimo como a ti mismo. Es el nivel de autoestima que tú tienes de ti. Cuando tú tienes baja autoestima es muy complicado porque puedes sospechar que el otro te esté atacando, te puedes tomar las cosas de manera personal. Es muy peligroso tener baja autoestima. Por eso la autoestima hay que levantarla. Y por ese motivo es tan importante la Yesod que vimos anteriormente para motivar. Luego tenemos Gesed, que es la misericordia, qué le vas a dar a los demás, pero también qué te vas a dar a ti. Gesed es tu capacidad de dar a los demás, pero tu capacidad de dar a los demás tiene que tener un límite, que es Geburá.
tiene que tener un límite. Tú no puedes dar todo a todos, es imposible, aunque tú quieras darle todo a todos, aunque tú quieras terminar con el hambre en África, para ti es como imposible, puedes ayudar a este objetivo misericordioso, pero tienes que ponerte un límite. Por lo tanto, son los límites que me tengo que poner. Es decir, que si alguien me pide algo a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y tengo que decir que no, porque estoy con mi familia o estoy durmiendo, hay una capacidad física, emocional, intelectual de mis propios límites que tengo que respetar. Aquel que respeta los límites sabe dar muy bien, da mucho mejor que aquel que da y al final llega un momento que no da más, que no puede dar más, porque justamente no aprendió de sus límites. Y luego tenemos las tres dimensiones superiores del árbol, que son Binah, Jochma y Keter. Binah quiere decir el entendimiento, los conceptos, el sentido común, cómo organizo mi vida, cómo organizo conceptualmente mi mente, cómo divido para comprender, pero no divido para atacar, porque no quiero el conflicto, lo que quiero es la paz. Por lo tanto, divido para comprender la realidad de cómo la realidad está fragmentada, y ese es el entendimiento. El entendimiento está vinculado con la percepción de las formas, con la percepción de conceptos diferentes. Luego tenemos Jochma, que es la sabiduría. En la sabiduría tenemos la posibilidad de la humildad, porque el sabio de alguna manera siempre está en un permanente aprendizaje, sabe que toda su vida está aprendiendo, que toda su vida está creciendo y nunca es un producto terminado. El sabio sabe que puede seguir estudiando y que puede seguir elaborando y haciendo crecer su pensamiento, y que nosotros no somos un alma que se tiene que estancar. Un alma que se estanca es un alma pobre, un alma que se queda en una zona de seguridad. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, el alma hay que sacarla de la zona de seguridad, hay que sacarla del dogma, hay que sacarla de un pensamiento único, hay que tratar de mostrarle diferentes variables, ¿no? Diferentes alternativas. El sabio trata de entender de que él no es poseedor de la verdad ni no lo va a ser nunca, porque la verdad, por supuesto, está en la matrix de Dios, en la matrix divina, pero la sabiduría lo que hace es comprender de que nosotros vinimos a este mundo a aprender, que nosotros no vinimos ni a tener, ni a dominar, ni a nada del mundo inferior, que vinimos con un proceso de aprendizaje y que lo que vamos a dejar en este plano material es el aprendizaje que nosotros hemos realizado. Y luego Keter. Keter marcaría la corona, el imposible, llamaríamoslo, el subir hacia la utopía permanente, hacia lo que yo puedo ser mañana, ¿no? Es decir, yo no tengo que competir con nadie. ¿Quién voy a ser mañana? ¿Quién es Mario Saban mañana? ¿En dónde voy a crecer más? ¿No? ¿A dónde voy a crecer más? Esa posibilidad de ese crecimiento continuo y ese entusiasmo por crecer continuamente, ¿no? Hay mucha gente que se angustia en esta vida, gente que se encuentra vacía, gente que la pasa mal, que está deprimida. Y fíjate lo que es el entusiasmo por el crecimiento, el entusiasmo por todo lo que no sé, el entusiasmo por todo lo que podría saber. El entusiasmo por la vida requiere un esfuerzo. ¿Sabes que en la Cábala decimos, para ser feliz hay que esforzarse? Ser feliz no es una cosa, me tiré en la playa ahí y soy feliz. No es una situación, sino es una situación de esfuerzo, no de autoexigencia, cuidado. Son dos cosas diferentes, autoexigencia y esfuerzo. Esfuerzo quiere decir que yo tengo que predisponerme para ser feliz. Tengo que ver lo cotidiano y a pesar de las circunstancias, sacar lo mejor de eso cotidiano. Es mi percepción de la realidad. Por eso el Talmud va a decir que vemos lo que somos. Es decir, vemos lo que somos porque si yo soy feliz, estoy viendo inmediatamente felicidad. Y si veo infelicidad en el otro, trato de ayudarlo como sea para producirle un entusiasmo por la vida. Keter es eso. Alguien que tiene la corona tiene realmente entusiasmo por la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Kabbalah. ¿Qué pasa cuando uno tiene, porque normalmente me imagino que si el sistema está internalizado no debe suceder, pero puede suceder y nos sucede a menudo a los que no estamos familiarizados con la utilización de estos instrumentos que permiten la Kabbalah, al haberlos aprendido, cuando tenemos etapas en que esto no nos sucede. ¿Cómo se alcanza ese ordenamiento interno?
Lo que sucede, claro, quizás no tengo una pizarra aquí para explicártelo, pero más o menos te voy a dar una idea de qué estamos hablando. Cuando nosotros estamos hablando de éxtasis místico, no es que yo estoy llorando a la divinidad para alcanzar ese éxtasis místico, sino que yo tengo que entender el sentido de las cosas. Mira, te voy a dar un ejemplo de esto para que se entienda mejor, porque con los ejemplos vamos más rápido que con tanta teoría. Perfecto. Había un cabalista en Ucrania, era entre Ucrania y Polonia, el cuento es del mundo ashkenazí, donde el cabalista está en un carruaje con su hijo y le dice, ¿ves este campesino? El campesino trabaja. Y yo también trabajo. ¿Ves este campesino? Este campesino come, tiene necesidades de comida. Yo también como. ¿Ves este campesino? Tiene esposa. Yo también tengo esposa. ¿Ves este campesino? Tiene hijos. Yo también tengo un hijo. Entonces, entre el campesino y yo no hay ninguna diferencia. ¿Cuál podría ser la diferencia? En realidad, en principio, ninguna. Todo lo que está haciendo este campesino, él lo hace. Entonces le dice al hijo, pero hay una diferencia que marca todo. Y esta es la diferencia clave, Darío. Dice el cabalista, yo sé por qué hago todo. Yo sé por qué lo hago. Lo que marca la diferencia es el sentido. Es decir, tú puedes rezar como un autómata en la sinagoga, en la iglesia. No tiene sentido. Tú puedes rezar una vez en el año con devoción, con kavaná, con intención, con transformación de tu alma. Y el sentido de esa única oración que dijiste en todo el año es más importante que los rezos automáticos de todo el año. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el sentido. Yo no me compro un reloj para aparentar frente al otro. Me compro un reloj porque quiero ver la hora. Cuando yo me compré un reloj para aparentar frente al otro, ahí estoy satanizando, estoy distorsionando, porque no estoy perdiendo el sentido. El problema que tenemos los seres humanos es que empezamos a hacer acciones que o no conocemos el sentido o su sentido es muy bajo en las dimensiones del árbol. Cuando tú vas realizando acciones con sentido y toda tu vida comienza a tener sentido, en consecuencia, a pesar de que estés en momentos de tristeza en tu vida, cuando hay sentido, la tristeza también tiene sentido. Y también le encuentras sentido a la tristeza y por lo tanto sales de esa tristeza. Cuando hay sentido, la alegría y la tristeza operan por un éxtasis superior. Clarísimo. Y entonces, en esos momentos en que, bueno, claro, hay que tener los elementos propios para poder comprenderlo en su totalidad, evidentemente. Hay que trabajar mucho, hay que Hay trabajar que mucho. trabajar. Por eso dije hay que trabajar mucho para ser feliz. Es decir, cuando hay gente, mira, cuando hay gente que dice, bueno, voy a hacer su curso para poder ser feliz o para poder cambiar, yo a veces pienso, pobre gente. Digo, ¿por qué pobre gente? Porque no saben que van a morir a la identidad anterior. Crecer, Darío, no es fácil, porque crecer implica un dolor muy grande en el crecimiento. Todas las etapas de crecimiento son dolorosas. Por lo tanto, a nadie se le puede vender, como se dice en España, vender la moto, no sé cómo se dice en Argentina, a nadie se le puede vender gato por liebre. Es decir, alguien quiere entrar al mundo espiritual en serio, es un trabajo. No es que vas a meditar y te va a aparecer el ángel Metatron que te va a venir en el carro de fuego. No, no. Difícil que te venga Metatron en el carro de fuego. Lo que te va a venir es tu propia oscuridad primero. Te va a venir tu propia oscuridad. Dios mío, lo que tengo que cambiar de mí, lo que no me gusta de mí. Entonces te vas a enfrentar con tu parte oscura y Dios te libre de la parte oscura, porque la parte oscura es muy oscura. Entonces te tenés que meter ahí, trabajar la parte oscura. Y trabajar la parte oscura, ¿qué quiere decir? ¿Qué no me gusta de mí? Y lo que no me gusta de mí es una energía que está mal situada. Entonces tengo que hacer un cambio de percepción muy grande. Todo ese trabajo interior es muy fuerte, es muy duro. Ahora, esto de las energías, esto lo escuchaba hoy en otro video y gracias por traerlo a colación, evidentemente es parte de los elementos que estamos tratando. Esta modificación, este corrimiento de las energías que hacen falta cuando uno tiene la energía puesta sobre una esfera y necesita desplazarla sobre otra,
es a partir del trabajo consciente, ¿no? O sea, tomar conciencia de dónde tengo puesta la energía de forma exagerada o de forma desbalanceada, para decirlo de mejor forma, para balancearla en otra esfera. ¿Es así? Claro, de repente estás todo el día, no sé, todo el día trabajando 16 horas. De repente tenés que bajar, trabajar 10 y estar algunas horas con tu familia. De repente estás 16 horas con tu familia. Muchas veces sucede que la gente deja a su pareja y está 10 horas en el gimnasio. ¿Pero por qué se fue tanto al gimnasio? Y porque está compensando la falta de pareja con el gimnasio. Mira, el árbol de la vida es un sistema de compensación de energías. Por eso los cabalistas dicen, el hombre es lo que hace con su tiempo. ¿Tú quieres saber dónde estás desbalanceado? Agarra tu agenda, es muy fácil. Vas a ver dónde están tus desbalances. Estás poniendo mucho tiempo en algo que quizás tendría que tener un límite. Entonces decís, hace tanto que no veo a este amigo. ¿Y por qué hace tanto que no ves a este amigo? Y porque estás desbalanceado. De repente tendrías que balancear más esa energía para tu amistad o esa energía. Hay que tener mucho cuidado porque los desbalances se pagan con el tiempo. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque la felicidad está en ese balance, como tú dices, consciente. Y la conciencia nosotros la llamamos DAT. Eso es lo que nos diferencia para poder seguir creciendo. Imagínate que tú en un país estás, no sé, fabricando todos los días, no sé, móviles. Pero la gente ya tiene un montón de móviles, debería fabricar muebles. La energía de ese país está muy mal, a no ser que exportes, porque está todo está todo en un rubro, ¿no? Entonces, así es el alma humana. El alma humana, desde el punto de vista de la Kabbalah, es la conciencia de saber distribuir tus energías. Entonces, si tú distribuyes tus energías, por eso cuando uno es joven es muy difícil tener conciencia, porque uno tiene demasiada energía. Cuando uno es joven y tiene demasiada energía, es un tipo peligroso. La gente peligrosa es la gente más joven porque tiene mucha energía. Entonces, por ejemplo, agarra un auto y quiere acelerar a 200 kilómetros por hora. ¿Pero por qué quiere acelerar a 200 kilómetros por hora? ¿Porque es irresponsable? No, porque tiene mucha energía. Entonces, la gente joven tiene mucha energía excedente. Y como tiene mucha energía excedente, a un joven que le decís, venga a hacer deporte, venga a estudiar, vas canalizando la energía del joven, porque tiene demasiada energía. Por eso nosotros, después de los 40, gracias a Dios, empezamos a aumentar la sabiduría porque tenemos menos energía, no porque somos más sabios. Porque como tenemos menos energía, tenemos que distribuirla mejor. Entonces, cuando uno pasa a los 40, tiene que ser muy consciente de dónde pone su energía, porque ya no tiene tanta energía disponible. Bueno, buenas tardes, Juan. Estás justo, estás en el momento justo, Juan, para Hola, distribuir ¿qué bien tu tal? ¿Cómo energía. te va, Darío? ¿Cómo te va, Mario? Les pido disculpas. La verdad que habíamos entendido que era las 17 con esto del cambio de horario, no. Pero bueno, acá en plena faena, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Bien, aquí bien. disfrutando con Darío, disfrutando Ah, tantos tiempos con Darío. impresionante, la verdad que te agradecemos mucho que hayas accedido a participar de esta entrevista y nada, un placer escucharte y conocerte. No, al contrario, un placer muy grande, como le decía Darío, para mí es un honor agradecerle nuevamente a Wanda todo el cariño, ¿no? que me tiene. Ella es la directora de SOD 22 en Buenos Aires, que es el grupo que estudia la Cábala ahí en Buenos Aires, así que la verdad que para mí un honor estar con ustedes y bueno, poder compartir estos conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Qué es SOD Vos 22, Mario? SOD 22 es una red internacional donde los grupos estudian la tradición de los sabios de Israel, la tradición de la Kabbalah, que lo que hacen es ir estudiando, ir debatiendo temas. Bueno, hay muchos temas en la Kabbalah, ¿no? El libre albedrío, lo que está predestinado, la reencarnación, la naturaleza del mal. En la Kabbalah estudiamos mucho el mal, porque el mal es uno de los temas de mayor preocupación para las personas y además porque desde el punto de vista de la Kabbalah, el mal fue insertado dentro del sistema por el mismo Dios para que podamos crecer. Entonces tenemos muchísimo trabajo con respecto a comprender cómo funciona el mal. Así que bueno, imagínate, libre albedrío, predestinación, la reencarnación, el mal, la naturaleza del cosmos, se creó el universo. Estamos como muy entretenidos con los temas en la Cábala.
Y por eso los grupos SOT 22 son grupos que se han creado a nivel internacional para estudiar los temas de Kabbalah. Juan tiene más elementos que yo. Juan es evangélico, pentecostal. Esto te demuestra lo que te contaba antes de la diversidad que tenemos en nuestras mesas de los domingos, que algún día nos gustaría tener la oportunidad de tenerte allí, si tenés para hacerte un espacio. Y me parece que a Juan le puede llegar a interesar si nos vamos un poco, porque estuve leyendo, no lo terminé el libro, pero te saco un poquito, durante un ratito, del tema Kabbalah, y vamos entonces a esta obra, El judaísmo de Jesús, que tiene que ver con todo un trabajo que has hecho de revisión y de considerar a Jesús como un rebe, ¿sí? Como un rabino del pueblo judío. Así es. Bueno, de hecho, no es que lo considero yo como rabino. Los propios primeros seguidores de él le llamaban maestro, que quiere decir rabí. Sí, sí. Entonces, en realidad, lo que yo estoy trayendo es la base histórica de cómo se lo llamaba él habitualmente. Era un gran rabino del pueblo de Israel que por razones históricas, pero profundas y muy largas, que lo analizo posteriormente en otros libros, como el judaísmo de San Pablo y Sinagoga e Iglesia, apareció el cristianismo en el siglo II. Pero básicamente Jesús jamás pensó en que iba a fundar una nueva religión. Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío, fue un gran rabino, nació, vivió y murió como judío, y la religión cristiana fue muy, muy a posterior. Tanto es así que los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén seguían circuncidándose, descansando en Shabbat y observando toda la tradición judía. Recién entra Pablo, que comienza a justificar el ingreso de los no judíos, también por la propia teología judía, ¿no? Porque la teología judía tiene lo que se llama las 7 leyes de Noé, que en el mundo cristiano las conoce por el decreto apostólico del año 50, que está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde gracias a estas leyes los no judíos pueden ingresar con todos los derechos, digamos, al pueblo de Israel, porque son las leyes de extranjería. Así que el rabino Jesús ni se enteró de que se iba a fundar una nueva religión de él. Era un grupo de judíos que le seguía creyendo que era el Mesías. Claro, en realidad la otra religión nace bastante más tarde, en el segundo siglo. En el siglo segundo, sí, sí, durante todo el siglo primero, los judíos que le seguían a Jesús seguían siendo judíos. Imagínate, mira, prueba de esto es que Pablo, en Hechos de los Apóstoles, va a predicar que Jesús es el Mesías todos los Shabbatot. No había domingos porque no había iglesias. Entonces, no había gente que se reuniera los domingos. El domingo es algo muy posterior. Es decir, Saúl de Tarso tiene que ir sábado por sábado a las sinagogas. Esto no lo digo yo, están Hechos de los Apóstoles. Alguien que conoce bien la tradición del cristianismo y lee Hechos de los Apóstoles, lee que Pablo iba sinagoga por sinagoga, Shabbat por Shabbat. Y estamos hablando hasta el año 64, 34 años después de la desaparición de Jesús, que no murió en el 33, que murió en el 30. Pero bueno, este es otro problema histórico. Pero la cuestión es entender que el cristianismo como religión dividida del judaísmo nace en el siglo II, no nace en el siglo I. En el siglo I no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo crea Ireneo de Lyon en el 177. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo judío de judíos que, como se expande mucho en el siglo II, comienza a tener elementos que lo comienzan a diferenciar. Pero los elementos de diferenciación religiosa aparecen en el siglo II, no en el siglo I. Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Pasa que me acabo de enterar de una noticia muy mala. Un compañero de 3 de febrero que fue parte de la gestión Curto, se suicidó, Gabriel Romero. Nada, terrible. Me acabo de enterar por WhatsApp. Estamos consternados en 3 de febrero porque era un pibe que joven, tendría mi edad, 40 años. Pero bueno, nada, quería decirles eso. Ajeno a esto, nada, escuchaba un poco lo que decía acá Mario, y sí, es así. Me acuerdo, parafraseando un poco Hechos, la cuestión de que en un momento Pablo va con Timoteo para el templo y le dicen que, le dice Pedro, bueno, acá al Goyim le decimos que no coma ahogado, ni que fornique, ni que...
coma cosas sacrificadas a los ídolos, que bueno, creo que te referís a las leyes noélicas ahí, ¿no? Claro, claro, esas son las leyes de Noé. Lo que pasa que cuando Pablo se enteró que era hijo de madre judía, lo circuncidó. Es decir, que Pablo aceptaba a los que no estaban circuncidados como gentiles, pero que cuando él veía que alguien era de madre judía y no estaba circuncidado, le circuncidaba y le aplicaba la Torá. Por eso cuidado con Pablo, porque Pablo después se lo cristianizó, pero Pablo seguía siendo muy judío también. Lo que pasa es que era un judío universal que tenía un gran conocimiento de la filosofía griega y tenía un gran conocimiento de la tradición farisea y por supuesto podía realizar una interpretación formidable, como él hizo en la carta a los romanos, ¿no? La carta a los romanos y carta a los gálatas es una... Porque tú le sacas del Nuevo Testamento las cartas de Pablo y te quedas con los 4 evangelios de Jesús y eso es judaísmo en estado puro. Para que nazca el cristianismo, si no tenés a Pablo, no tenés nada, ¿eh? Si no tenés a Pablo, no pueden hacer el cristianismo porque el elemento sacrificial de Jesús en la cruz para redención de los pecados es paulino. Es decir, no es de la primera generación de los apóstoles. Esto es un tema muy, muy interesante, la teología de Pablo. Es una teología judía universal, no es una teología judía nacional, porque fíjate Jesús era un rabino muy nacionalista, al punto que le dijo a los primeros seguidores, no vayáis a los gentiles ni entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Jesús les dijo, vayan solamente al pueblo judío a predicar. Jesús tenía un tinte muy nacionalista. El carácter universal que va a tomar Jesús lo va a tomar por Pablo. Ahora, esta universalización, ¿cómo la observas? Porque yo lo leí en tu obra y quería preguntártelo, porque en realidad, visto desde hasta mi condición de judío, digo, si teníamos que luchar contra un imperio como el romano, bueno, esto está un poco politizado por mi propio discurso, ¿no? Pero era lógico que se le opusiera una visión universalizada también. Claro, por supuesto. Para mí Pablo es más celote que los celotes. Pablo nunca dejó de ser celote, porque lo que hizo es un contragolpe espiritual político al imperio romano. Pablo fue un genio de la estrategia. Pablo lo que hizo es crear un judaísmo espiritual universal de contragolpe al imperio romano. Pablo dijo, el pueblo de Israel nunca puede vencer a Roma, pero sí la puede judaizar, espiritualmente hablando. Entonces fue realmente un estratega político, Pablo, claramente. Lo que pasa es que el pueblo judío, en vez de crear una religión universal, justamente se rebeló contra el imperio romano en términos militares y tomó el camino nacional. Entonces la religión judía quedó atrapada en el contexto del nacionalismo y el cristianismo terminó haciendo lo que el judaísmo tenía que haber hecho como religión. Es decir, fíjate lo que es un cristiano. Un cristiano cree en el Dios judío, en el Dios de Israel. Cree en la Biblia hebrea, cree en un Mesías judío, cree en las escrituras judías. Más judío que un cristiano no hay, porque tiene todos los elementos del judaísmo un cristiano. Con el plus de haber ofrecido el discurso universalmente, ¿no? ¿No es cierto? Tomás los salmos y te vendo los salmos universal. Y con el tema judío que no le pedimos los derechos, claro, imagínate. Ahora como cobramos los derechos de autor, ¿eh? No cobramos los derechos de autor. Escuchame una cosa, Mario. Desde ese lugar, como judíos, ¿cómo nos plantamos? Porque, a ver, en la base espiritual, acá en este espacio tenemos claro que la idea es justamente compartir las distintas visiones para llegar a una espiritualidad no unificada, pero por lo menos con características propias que sean sumatorias. ¿Y lo ves de esa manera? Totalmente. Yo creo que el pueblo de Israel tiene que reconocer tarde o temprano a Rabino Jesús como uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel. Eso para mí queda claro. Me parece algo producto de la ignorancia que la ortodoxia siga diciendo que es el hijo del bastardo, que siga diciendo que es un brujo y estas tonterías, cuando en realidad Jesús es uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel. Y lo voy a repetir hasta el cansancio. Que no lo hayamos designado como Mesías, porque para nosotros el Mesías es el final de la historia, eso no implica de que no sea uno de los grandes rabinos del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ahora, no, al contrario, yo pienso que el judaísmo ha tenido un mensaje universal que se ha plasmado en el cristianismo y en el islam. Es decir, el islam y el cristianismo son dos formas de discurso universal monoteísta
que el judaísmo no lo ha podido hacer porque sus coordenadas nacionales no se lo permitieron. Pero los profetas de Israel tienen todos un mensaje universal: cuidar a la viuda, cuidar al herido, ayudar al herido, cuidar al huérfano. Todo eso es un mensaje de los profetas de Israel y todo eso es un mensaje universal. Por lo tanto, ¿el judaísmo es universal? Claro que lo es, pero al mismo tiempo mantiene a esa nacionalidad antigua que es el pueblo de Israel. Ahora, yo creo que si el pueblo de Israel sería inteligente, realmente admitiría finalmente de que Yeshua de Nazaret ha sido uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel. Y decir que Yeshua de Nazaret es uno de los grandes del pueblo de Israel no implica ni que sea el Mesías ni que sea Dios. No entramos en un terreno teológico. Eso es lo que cree el cristianismo y, con todo respeto, es lo que el cristianismo cree. Pero yo todavía peor, porque creo que no va a venir ningún Mesías, con lo cual yo no entro ni en ese debate. Porque para mí el Mesías es la era mesiánica, no alguien que va a inaugurar la era mesiánica. Yo creo, como Kafka, el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos. Porque cuando tengamos la era mesiánica, ¿para qué el Mesías? Es decir, el Mesías es un estado de conciencia desde el punto de vista espiritual. No es un salvador externo que me va a venir a salvar de nada. Por lo tanto, yo no puedo admitir que alguien del exterior, si yo no me quiero salvar, alguien me va a salvar a mí. El tema de la salvación exterior, no, porque hay una salvación interior cuando el alma tiene conciencia, que es lo que venimos hablando. Entonces, como tú dices, Darío, claramente, un judaísmo universal es un judaísmo que tiene que admitir la grandeza del rabino Yeshua de Nazaret. Decime una cosa, Mario, por tu conocimiento de distintas comunidades judías alrededor del mundo, ¿alguien del judaísmo ha tomado tus enseñanzas como para aplicarlas desde el punto de vista espiritual? Bueno, ¿Hay alguna comunidad judía que tome a Mario Sabán? A ver, el tema es el siguiente. Yo no pretendo que ninguna comunidad judía tome a Mario Sabán, ni mucho menos. Yo creo que todas las comunidades tienen que seguir debatiendo entre todos los sabios de toda la historia. No hay que seguir la idea de una sola persona. Espero que jamás nadie me tome a mí como referente. Eso sería un desastre. Yo creo que todos tenemos que tomar referentes de todos los puntos de vista si queremos realmente ser libres y poder debatir. Podrán tomar opiniones mías si las ven coherentes, pero no creo que yo tenga ni yo la pretensión de tener una línea, ni mucho menos. En la escuela de Cábala que yo tengo, han salido 80 maestros de Cábala a nivel mundial, tanto judíos como no judíos. Ellos están fundando sus propias escuelas. Pero siempre lo que les digo, nunca me citen exclusivamente a mí, citen a Isaac Luria, a Bulafia, a Yeshua de Nazaret, a Saulo de Tarso, a Rabí Akiva, a Rabí Ismael. Mientras más podamos citar en una forma múltiple y no quedarnos con una sola visión única de la realidad, mucha más riqueza va a haber en todos nosotros. Hubo muchos sabios a lo largo de la historia para citar solamente a uno. Sí, normalmente me refería en realidad a un tema de una referencia, no por tu persona específicamente, sino por decir, hay alguna comunidad que ha tomado esta referencia de que Yeshua es un rabino judío y que se ha incorporado a las enseñanzas en ese sentido, más allá del grupo de Kabbalah que lo comprende de otra manera, me parece, ¿no? Yo creo que muchos rabinos hoy modernos están aceptando que Yeshua de Nazaret fue un gran rabino del pueblo de Israel. Muchos rabinos de muchas comunidades lo aceptan abiertamente. Hay gente en la ortodoxia que sigue negándose a esta visión porque tienen como temor a creer que hablar de Jesús, hablar de Yeshua es idolatrías. Al contrario, el propio Yeshua creía en el Shema Israel y era un sabio de la Torá. Es decir, lamento decirles a aquellos ortodoxos que dicen que es idolatría hablar del tema de Yeshua, que ignoran el mensaje profundamente judío que ha tenido este rabino. Pero eso es producto de la ignorancia. Y hay gente ortodoxa no ignorante que ha admitido públicamente que las enseñanzas de Yeshua están en conexión total con la Torá. ¿Será solamente ignorancia o tiene que ver también con un interés particular que hace que haya que salir de la cuestión nacional para sumarse a lo universal?
Es que tú puedes unirte al universal desde lo nacional. Una persona como Borges fue muy local en su descripción, al mismo tiempo muy universal. No por ser tú argentino vas a dejar de ser un hombre universal. No creo que exista un problema entre lo nacional y lo universal. Es decir, creo que tanto lo que a nosotros nos caracteriza, volvemos otra vez al problema entre lo individual y lo colectivo, y en esto entre dos colectivos, ¿no? Es decir, yo creo que todos los seres humanos tenemos la potencia de lo universal y al mismo tiempo tenemos un origen que nos identifica con nuestras variables. Es decir, yo no puedo mañana decirte, mira, sí, ¿sabes qué? Soy un japonés que nací en Tokio. No, no me sale. No me sale, no me puede salir, porque no soy un japonés que nació en Tokio. Pero me imagino que muchos japoneses nacidos en Tokio tienen una dimensión espiritual universal, como yo la puedo tener, pero mi estructura de pensamiento educativa, religiosa, cultural, me ponen dentro de un grupo que yo no puedo decir no pertenezco a este grupo y ahora soy japonés de Tokio, porque eso sería un ridículo, porque es una ridiculez, es un contrasentido. Mis características nacionales y religiosas tienen que ser una identidad que me lleve a traspasar mi identidad y llegar a lo universal. Es un poco lo que dice, lo que viene repitiendo hace unos años el Papa Francisco en cuanto a lo de la tierra como un polígono irregular y que cada pueblo es indispensable porque forma parte del todo. Básicamente podríamos decir que Pero además, si Dios hubiera querido crear un monopolio espiritual o nacional, no nos hubiera creado con tantas diferencias. Es decir, que Dios es plural en su propia creación. Es decir, acá no creó un solo sol. Si tú miras el universo hay 100.000 millones de soles. La pregunta es ¿por qué hay tanta cantidad de soles diferentes? Bueno, hay tanta cantidad de soles diferentes porque en la creación divina hay un sentido de diferenciación, pero no una diferenciación que me tenga que llevar al conflicto, una diferenciación que me tiene que llevar al crecimiento, de poder encontrar lo universal dentro de lo que me está diferenciando. Y eso es la valentía del alma de poder salir de sí misma, de sus coordenadas, o de utilizar las coordenadas para llegar hacia afuera, para llegar hacia el prójimo. Por eso los profetas de Israel, de alguna manera, a mí me encanta su mensaje universal, porque lo que hacen es llegar a la viuda, no dice a la viuda judía, no dice al huérfano de Israel, dice al huérfano. Le está hablando los mandamientos, no son amarás a tu prójimo como a ti mismo, a la de tu familia o de la tu propia tribu. En ningún momento dice Dios que tiene que ser a tu propia etnia, a tu propia religión. Por lo tanto, en las diferencias Dios es universal. Por lo tanto, nos hizo diferentes para que utilicemos los envases que nos diferencian para poder construir de alguna manera lo universal. ¿Cómo hacemos, cómo interpretamos entonces desde este lugar la cuestión del pueblo elegido? Es que cada pueblo es elegido para otra misión. Cada pueblo es elegido para otra misión. Todos los pueblos son elegidos. Solamente que el pueblo de Israel fue elegido para una misión. Cuidado, los egipcios también fueron elegidos para la misión que los egipcios tenían que tener frente al pueblo de Israel. Los romanos también fueron elegidos. Porque si el imperio romano no hubiera sido elegido para conquistar Judea, el cristianismo no se hubiera expandido por todo el imperio romano. Hubiera quedado dentro de Judea. Si tú analizas toda la historia, todos los pueblos de alguna manera cumplieron un rol. Por lo tanto, todos los pueblos son elegidos. Cuidado, hay que hacer una traducción correcta del término. Si tú haces en hebreo una traducción correcta de elegido, no es elegido, es adecuado. Y elegido, porque elegido nos lleva como a una historia entre inferioridad y superioridad que a mí nunca mucho me gustó, pero cuando tú vas al término, es el pueblo adecuado y cada pueblo es adecuado para cumplir una misión divina diferente. Todo un tema llegar a cuál es la misión, ¿no es cierto? Todo un tema es llegar a la misión de cada uno. Imagínate a la misión de cada nación. Sí. En eso estamos y no nos está yendo del todo bien a los argentinos en este momento, pero ya le vamos a encontrar alguna vuelta. Yo creo que nunca se sabe la historia, que hay que dejar pasar la historia. La historia es muy larga para verla en pequeños periodos. No podemos ver en 3.000 años de historia lo que pasa en el universo. Tenemos una situación de muy corto plazo en la mente humana. Lo vemos desde Asiria, desde
Babilonia del 2000 a.C. al 2000 después. En 4000 años no se puede ver nada. Nosotros tenemos que verlo más expandido. Por eso en la Cábala analizamos la creación del universo. Y entendiendo la creación del universo podemos entender algo de lo que pasa aquí. Pero cuidado, no somos por 4.000 años de civilización o 5.000 ningún referente de lo que son los 15.000 millones de años del universo, y menos la necesidad de que a través nuestro siga la conciencia en el universo. Porque aunque el ser humano desaparezca, la conciencia en el universo seguirá existiendo. Bueno, muchas gracias. Quiero mostrar, a ver si lo puedo hacer ahora, tus libros. Aquí están varias de tus obras. Está El judaísmo de Jesús y está El secreto de Sol 22. Y no sé si quieres hacer algún comentario final. Te agradecemos profundamente. Yo me quedaría hablando contigo muchísimo tiempo más. Espero tener la oportunidad de hacerlo en otro momento. Vamos a hacer una nueva. Me he sentido muy a gusto, Darío. Increíble estas ideas que tú tienes, y me encanta cuando alguien lo ve desde esta visión política, porque me zarandea un poco, dado que yo siempre estoy en el cosmos y en el mundo espiritual. Entonces tú me haces bajar como a la realidad. Pero también estoy en la realidad, también estoy en la realidad. Lo que sucede es que a veces uno, en la abstracción de sus estudios, ¿no?, se va escapando un poco a los mundos superiores. Pero te agradezco mucho tu entrevista, que me he sentido muy, muy a gusto. Bueno, gracias a vos. Y bueno, en realidad se trata de... Por eso existimos. O sea, creo que el objetivo, hablando de objetivo en la vida, el objetivo de este espacio y el objetivo mío en particular son estas búsquedas. A veces uno se siente mejor o con más fuerzas, o a veces con un poquito menos de fuerzas, pero es la idea generalizada, y por eso tampoco nos asusta tanto el futuro, porque sabemos que si en algún momento tenemos algún pequeño bajón, en poco tiempo nos vamos a recuperar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, cuídate mucho, Darío, y Shalom a toda Argentina que me está escuchando. Un abrazo. Shalom a todos.